SSL, con el objetivo de asegurar que el software libre era como libre. Y en ese entonces se hablaba de 5. En el 85 Richard Stallman crea la Free Software Foundation, que es la fundación que ayuda a soportar este desarrollo. Originalmente se pensaba que la Free Software Foundation lo que iba a hacer era recibir computadores para poder operar la aplicación y los desarrollos, ¿cierto?, del sistema Unix. Con el tiempo su función se transformó en un trabajo más político. Ahora, cuando hablamos de software libre, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es software libre? Software libre, todas las seguramente, software libre, ¿cierto? En inglés free software, es un poquito, entre comillas, como confuso en el sentido de que en inglés free significa tanto libre como gratuito, ¿cierto? Y por tanto, la Free Software Foundation siempre aclara que es free as in free speech y no como una cerveza gratis. Aunque todos sabemos que a todos nos gustaría que fuera el resto, pero no. No habla acerca de la cerveza gratis, sino que la libertad de expresión. Y por tanto, la definición de software libre es mantenida por la Free Software Foundation y establece las 4 libertades esenciales. La libertad de usar el programa, de adaptarlo, de distribuir copias y hacer públicas las mejoras. Estas 4 libertades definen lo que es software libre. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que un software es libre o no es libre, es porque no cumplen o cumplen esas 4 definiciones. Entonces, para nosotros existen 2 tipos de software. ¿Ya? El software libre, que otorga libertad, y el software privativo, que priva de libertad. Dentro del software privativo está el open source. Dentro del software privativo, y en el software libre también puede estar el comercial, etc. Hay una mezcla de conceptos ahí que la gente tiende a usar, que es software propietario. Todo el software es propietario. ¿Por qué? Porque tiene un autor, un titular, que mantiene los derechos de autor para sí, y por tanto es en sí, por decirlo de una forma, el propietario del software. Cuando nosotros hablamos de software propietario, a diferencia del término en inglés, ¿ya?, en español, todo el software es propietario, todo, excepto el software que está en dominio público, que alguien lo publicó en alguna parte y la verdad es que nunca le dio mantenimiento, nunca lo pescó, nunca nada. Pero ese software podría catalogarse como software libre, pero no totalmente por culpa de que no tiene alguien que pueda defender las libertades de los usuarios de ese software. Cualquier persona podría tomar eso y apropiarse de él. Como pasó, por ejemplo, ahora con la famosa frase de los 33 mineros, ¿cierto? Alguien se apropió, lo registró y ahora es propiedad de alguien, es marca registrada. Por lo tanto, nadie puede usar la frase de los 33 mineros. Y eso es porque quedó en alguna instancia en dominio público. Tu computador es más feliz que software. Entonces, hablemos un poquito de libertad. No es que nos vayamos a la profunda, sino que simplemente queremos saber a qué nos referimos y cómo nos referimos. El caso de éxito más conocido, obviamente, es GNU. ¿Ya? Yo creo que la mayoría llega aquí porque empieza a conocerse. Entonces, en el 91, Linus Torvalds, ¿cierto?, por accidente, estaba trabajando, desarrollando un sistema operativo, estaba desarrollando un par de aplicaciones para su computador, ¿cierto?, un terminal nuevo que se había comprado, y la idea de él, en un momento dado, era mandar a escribir un comando a el módem para poder hacer un par de cosas. La verdad es que se equivocó, y mandó a escribir en el disco. Pero se dio cuenta que ya había terminado las mayores partes de lo que se requería para poder crear el kernel, ¿cierto? Y por tanto, ya con la herramienta que un par de cosas más, decidió seguir continuando el trabajo y crear su kernel más conocido hoy día como Linux. Linux, desde un principio, no era Linux. Ni siquiera contaba con una licencia GPL, como es hoy día, ¿ya? Y la primera publicación, que se llama Flix, ¿ya?, que era la extensión de Torvalds, no era para nada accesible a todos, simplemente estaba ahí. Luego un amigo se le ocurrió que como era Unix, la idea de Unix, y el otro tipo se llamaba Linux, decidió llamarle al sistema Linux. Y para que todos pudieran desarrollar y compartir, le pusieron la licencia GPL, pero bajo ninguna circunstancia fue la original intención de Linus Torvalds ponerle licencia GPL o hacer libre, sino que fue una consecuencia de lo que hizo el amigo y de la necesidad de un trabajo colaborativo. Es así entonces como en el 94, 3 años después, surge la versión 1.0 del kernel que ya tenía la licencia GPL, ¿cierto?, y se unen a las cientos de herramientas GNU para formar la primera distribución GNU Linux. Entonces, desde esto se crearon
Distribuciones tanto comerciales como gratuitas, es decir, que se cobran en una no, ¿ya? Se cobran por distribución, servicios, etc. Portados desde plataformas en B hasta mainframe, es decir, desde super servidores hasta terminales de bolsillo. Y el kernel Linux hoy día está licenciado en GPL, sin embargo, el kernel Linux disponible hoy día en linux.org está muy contaminado con software privativo, con pedacitos de código. Y cuando querían usar un driver, no contaban con el código fuente del driver, descomponían el software, ¿cierto? Sacando el 1 y el 0, y eso lo pegaban en el código fuente del kernel. Entonces con eso lograban tener la funcionalidad de ese dispositivo, ¿cierto? Al momento de compilar y cargarlo dentro del modelo del kernel. Sin embargo, nunca tuvieron el código fuente de eso 1 y 0. Eso produce que sea un kernel no limpio. Ya esos pedacitos de código se le llama, o entre comillas código, se le llama blobs. Por eso nació el proyecto Linux Libre de la Free Software Foundation Latinoamérica, de tomar el kernel, generar un script que se llama deblober, limpia el kernel y genera un kernel nuevo. Y hay un montón de distribuciones, como hoy día como Trisker, NewSense, BlackLack, etcétera, que tienen el kernel Linux 100% limpio y están funcionando. Entonces, como bien hablaba, este es el proyecto Linux Libre, no es más que lo que busca es generar un kernel, una versión de kernel Linux. Ahora lo que se ha estado trabajando, por ejemplo, en IADL, es sacar estos blocks o estas necesidades de binarios, ¿cierto? Sacarlos del kernel. Por lo tanto, se genera un kernel, entre comillas, limpio en cuanto a código. Pero el problema sigue existiendo, porque para poder usar el dispositivo debo requerir en alguna otra carpeta de mi sistema tener la versión binaria. Por lo tanto, claro, es un workaround, ¿cierto? Esquivamos el problema, pero el problema sigue estando. La unión de estos dos trabajos genera hoy día lo que se conoce como kernel Linux, ¿cierto? Unizado bajo el término Free as in Freedom, libre como libertad, y el dúo dinámico, ¿ya? Que no tiene nada que ver con Batman y Robin. Ahora, entonces, la pregunta es, de esto, ¿cuál es la diferencia entre open source y software libre? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Que open source lo único que significa es que el código es visible, pero sin embargo no mantiene ninguna de las libertades que antes se mencionaba. O sea, podría yo tener acceso al código y verlo, pero aparte de eso... Exactamente. La diferencia entre open source y software libre es que el open source te garantiza, entre comillas, el acceso al código fuente, bajo ciertos términos que el autor haya decidido, pero no siempre te garantiza las libertades. Eso está claro. Ahora, un ejemplo práctico, antes de tener lo que es open source. La Open Source Initiative, que es como la competencia, por decirlo así, de la Free Software Foundation, pero no es una fundación, de hecho ya ni siquiera es una corporación, porque perdió su título de corporación, no es más que un grupo de amigos. Tenía, entre comillas, un enfoque más pragmático, eso era lo que buscaba. Entonces se introduce el concepto de open source versus software libre y software. Y la excusa de ello era buscar compatibilidad con modelos comerciales. Software libre hoy día tiene un modelo comercial y bastante potente. Entonces la OSI desarrolla la Open Source Definition, que es Debian sacó la definición de software libre, la adecuó a su cumplimiento para crear su proyecto y de eso sacan un derivado que es la Open Source Initiative, que son las reglas bajo las cuales se considera software libre, software open source o no. Ahora la parte interesante es que hasta Microsoft tiene software open source, ¿ya? Entonces tiene una licencia, etc. La verdad es que tiene una licencia y una mal llamada promesa irrevocable personal, que la validez legal es, ¿ya? No tiene validez legal para nada, es simplemente una promesa que dice en el público y ellos la pueden cambiar con idea. ¿Se cuál es la diferencia? Un ejemplo práctico, la RTL, que es una versión modificada de la GPL, que alguien hizo, ¿cierto? No es una licencia apta para ser utilizada en la publicación de software libre, puesto que considera una obligación publicar las modificaciones realizadas por algún programa. De este modo, la libertad 3 se transforma en obligación. Es decir, cuando tú ocupas software libre, por ejemplo, una licencia GPL, hay muchas otras licencias para software libre, no estás obligado a publicar las modificaciones. Hay un montón de gente, yo me he reído mucho con algunos posts que han nacido por ahí en algunos sitios,
que creen que cuando tú usas software libre, lo modificas, lo optimizas, o haces un cambio, una traducción o lo que sea, estás obligado a publicarlo, lo cual es total y absolutamente falso. Cuando ustedes vean algo así en internet, díganle a la persona que no tiene idea de software. El software libre te otorga libertades, no obligaciones. La única obligación que establece el software libre y una licencia como la GNU GPL es que tú tienes que respetar cuando se lo entregues a la siguiente persona. Es decir, si existe el acto de distribución del software, ¿cierto?, o del código o del conocimiento, tú debes respetar las libertades de la otra persona como a ti te respetaron cuando tú recibiste la copia original. Ese es el modelo. Pero si tú no haces distribución, entonces ¿por qué tienes que liderar el código? Si no es una obligación, es una libertad. Hay ventajas obviamente de desarrollo y cosas así, de colaboración, pero no es una obligación. Otra cosa interesante es que sucede que mucha gente cree que no puede ganar plata con el software libre cuando está con una licencia GPL, lo cual también es falso. Ustedes no pueden vender el software. Si los desarrolladores no pueden vender el software, porque es como si vendieran la fórmula Pitágoras. Así es estúpido. Hoy día todo el mundo sabe lo que es la fórmula Pitágoras y en sí es conocimiento que pertenece al ser humano, ¿cierto? A la humanidad. Pero sí cuando alguien te enseña a usar la fórmula Pitágoras, ahí sí obviamente alguien te cobra. Entonces en este caso, cuando tú tomas el software y hiciste el servicio de ponerlo en un CD y vendiste el CD, está bien, legal. Pero no vender la copia del software que está en sí. De esta forma, el software bajo licencia RPL es open source, porque tú cuentas con el código fuente. Pero no es porque tú estás obligado a publicar la notificación. ¿Les queda claro el tema de la obligación? Sí. Ahora, ¿cómo funciona la GPL? Moscatero, ¿existe alguna otra licencia de software libre además de la GNU GPL? Sí, software libre, pero sí hay otra. El nombre es preciso, exacto. Sí, tal cual no he encontrado ninguna de las que yo me decía que, porque además al ser una debería ser única, entonces otra igual no sé, para que cumpla con las libertades. Hay muchísimas licencias de software libre que cumplen con las libertades. Sin embargo, siempre recomendamos usar la GNU GPL porque ha sido probada en corte y además de eso tiene un modelo de desarrollo más robusto. Lo que sucede es simplemente que el efecto de la licencia puede tener un copyleft robusto o no. ¿Qué quiere decir un copyleft robusto? Lo voy a hablar después. Copyleft robusto es cuando yo recibo un software bajo X licencia y estoy obligado a distribuir bajo esa misma licencia. En el caso, por ejemplo, de los productos SAN, que hoy día lamentablemente se llama Oracle, y lo digo lamentable porque llega a asco y a urticaria cada vez que veo el logo. Nada que ver, pero cuando tú abres eso y está bajo una licencia CDL, los que usan NetBeans, OpenOffice, CDDL, esa es una licencia de software libre, 100%, pero tiene un modelo de copyleft no robusto. Es decir, quiere decir que cuando se distribuye a la siguiente persona no está obligado a mantener la misma libertad y el mismo respeto a la libertad que el resto. Entonces, ¿cómo funciona la GPL? La licencia está basada en el derecho de autor, ¿ya? Aquellos que digan que no se respeta el derecho de autor en el modelo de software libre porque tampoco tiene idea del software libre. Y está regulado por el convenio verde, ¿ya? Igual que cualquier otra licencia o modelo de derecho de autor. La GPL otorga permisos y garantiza libertades. No había restricciones ni restringe otras actividades respecto del software. Imagínense que hay licencias open source que permiten que solamente ciertas personas de un país o de un color de pelo y un color de ojos puedan utilizar el software. Así de estúpido. El efecto de preservarle al tiempo la libertad se llama copyleft. Entonces, ¿cuál es la comparación?
los dos tienen propietario, los dos son una obra registrada, los dos están basados en el derecho de autor, y la diferencia está aquí. En el copyright, el autor usa sus derechos para restringir su uso, distribución, modificación. En cambio, en el copyleft, el autor usa sus derechos, ¿cierto? Su propiedad, su poder, por decirlo de una forma, para garantizar la libertad y el respeto sobre la misma. Entonces, ambos tienen el mismo funcionamiento legal y por tanto tienen los mismos requisitos legales. Sin embargo, en uno, el autor se mantiene para poder proteger la obra en caso de que alguien use enfático propia. La GPL fue escrita hace 15 años, la 2, que hoy día casi todo el mundo usa, pero hoy día nos encontramos con un entorno tecnológico y jurídico muy diferente a lo que fue hace 10 o 15 años. Y la GPL necesitaba actualización, ¿cierto? Para poder haciendo su pega como corresponde, siendo la eficaz. Y nace el proyecto de hacer GPL colaborativo que duró un año, se hizo el año pasado, ¿cierto? Que la idea era hacer lo mismo que el GPL, pero de una forma más actualizada. Y ahí nace la licencia GNU-GPL, que es más compatible, porque es compatible con otras licencias, como por ejemplo la licencia Apache, más actualizada al entorno jurídico de cada país, más fácil de adaptar y usar, ¿ya? Más legalizada porque tiene un lenguaje jurídico más actual que se ajusta a todos los países y por lo tanto entrega más libertad. Un software licenciado bajo GPL puede no ser libre, así es, al estar contaminado. Un ejemplo, el kernel Linux. El kernel Linux se trabaja con una licencia GPL pero no es libre, porque tú no tienes acceso al código fuente, por lo tanto la libertad 2 no se cumple. Yo puedo licenciar esta agua bajo GPL y hay gente que incluso ha publicado contenido en sitios web bajo GPL. Todavía estoy esperando que me demuestren cómo hicieron el código fuente de eso, pero es un punto bajo. Por ejemplo, el frisol de hace 2 años. Y la gente no tiene idea, pero yo, GPL, yo compro GPL. Linux pasa lo mismo, ¿ya? Ellos publican el kernel Linux bajo GPL para que sea compatible con el resto de las herramientas GNU, si no ni siquiera podrían compilar el kernel. Pero el problema es que no es libre, excepto el kernel Linux libre. No todo el software libre usa GPL, algunos usan otras licencias, ¿cierto? Pero se recomienda siempre la GPL. ¿Por qué? Porque tiene un grado adicional. Tú cuando publicas un software bajo GPL puedes mantener los derechos de autor tú, o puedes cedérselo a la Free Software Foundation. Si tú le cedes los derechos a la Free Software Foundation, si no se los cedes, tendrías que ir a defender en el caso de un juicio o que alguien se apropie de tu software, tendrías que ir a defenderlo tú. Cuando tú se lo cedes a la Free Software Foundation, en la Free Software Foundation y la Software Freedom Law Center, ¿quién te va a defender? Caso emblemático, Delin tuvo que cerrar sus ventas, cerrar su bodega, ganar parte de sus ganancias por un dispositivo al cual incluyó software libre y no respetó la libertad del usuario, por lo tanto todo lo que había vendido y ganado lo tuvo que donar a beneficencia de la Free Software Foundation, por supuesto. Tuvo que cerrar su venta, su línea de venta, contratar a una persona de la Free Software Foundation que se pusiera ahí todos los días a definir qué eran los cambios que habían que hacer y empezar a publicar sus dispositivos, ¿cierto? A venderlos acompañados de la licencia, que hoy día ustedes compran un hardware Belin que viene con alguna versión de software libre y va a venir una licencia GNU-GPL adentro. Y además de eso, ustedes se meten a la página de Belin, ponen el código, van a encontrar la actualización y el código fuente de la actualización. Eso se logra única y exclusivamente con una licencia cuando se entrega los derechos de la Free Software Foundation. No es que tú los pierdas como autor. Hay derechos que son los derechos morales y los derechos de explotación que son diferentes. Los derechos morales que son tuyos del programador siempre son tuyos. Los derechos para defender el software eso es entregar a la Free Software. Y hay casos emblemáticos además de Delin, Cisco, Linksys, Verisog, Microlab, Skype, etc. Todos esos tipos le ha pasado lo mismo. No mantienen el derecho ni respetan lo que el autor decida y han sido demandados. ¿Ya? Por ejemplo, ahora Cisco tuvo que pagar algo así como $25 millones, de los cuales 5 fueron a los autores de Linux. Lo pueden ver en la página de Software Freedom Law Center.
Y lo más importante, esto es importante, la GPL no te obliga a publicar los mejores, no le crean a la GPL es válida en todo el mundo, así probada, como bien decía en Skype, Visual o Supermicro. Usted puede usar la GPL, incluso pueden borrar los logos y los links, excepto en la licencia AGPL, que es una modificación de la GPL que se le agregó un término en el cual se considera distribución cuando el usuario se mete a la página web. Entonces, cuando tú tienes un software que está bajo GPL y está corriendo en la página web, tú puedes meterte y no estás obligado a entregar el código fuente de esa modificación, excepto cuando tiene una licencia AGPL. Cuando tiene una licencia AGPL, la APEO GPL, te obliga a mantener los links de descarga del código fuente, ya sea del tuyo o del original. ¿Por qué del tuyo o del original? Porque tú no estás obligado a publicar las modificaciones. El software bajo GPL tiene y debe tener un dueño, que es el autor, originalmente. Pero usted puede usarlo incluso para comercializar servicios, ¿cierto? No se puede meter el código, pero sí el sitio. La GPL es válida para obras funcionales, esa es otra cosa importante. Es decir, software, y casi todo lo que usted pueda demostrar una fuente, código fuente. Pero no para, por ejemplo, documentación, se recomienda usar la GPL, que es una licencia GNU para documentación técnica, y para todo tipo de obras que sean artísticas, como música, imágenes, literatura, puede usar las otras licencias como las ya, como bien les contaba, existe una versión especial orientada a web o servicio en red, que es la AGPL, para garantizar el código fuente, sea el original o el que ustedes han modificado, de edición de. ¿Cómo se usa la GPL en un software? Tienen que cumplirse estas reglas. La primera es garantizar la presunción de autoría. Usted no es autor hasta que una corte diga que usted lo hizo. Para facilitar el proceso en el cual alguien de la corte dice que usted lo hizo, usted tiene que probarlo. ¿Cómo puede probar? Registrando su obra, ¿cierto? En una página como Shape Creative, es gratis, ¿cierto? Bastante funcional, bastante bonito, te entrega un certificado. Te puedes imprimir ese certificado, ¿cierto? O llevarlo todo donde el notario y pedirle que lo firme. De esa forma, el notario certifica que el certificado es válido. Otra forma, ¿cierto?, es entregarle en custodia al notario una copia en CD del software original, de la primera versión. Y también existe la posibilidad de enviártelo por correo. Lo envías por correo y no te lo hagas. ¿Ya? Y su correo viene ahí. Además de eso, se debe incluir una nota de la autoría y la licencia en todos los archivos que compongan el software. Todos. Si es PHP y tienen 20.000 archivos, tienen que decir al principio: este programa es software libre. This program is free software. Y sale el nombre de la licencia y la versión. Ustedes pueden elegir 2, licencia 2 o superior, la 3 y superior, o solo la 2 o solo la 3. ¿Ya? Pero eso debe estar en todos los archivos de su software. Si no están todos sus archivos, alguien podría decir que usted copió parte de otro software, o se basó en otro software, o es una modificación de otro software, o es una redistribución de otro software. Y debe salir el nombre del programa. Y el programa está compuesto por un archivo muy similar, ¿cierto? Por el formato de un archivo, ella me dice: este archivo es parte de mi programa. Si es solo un archivo, debería decir: este es programa, este es el nombre del programa, este programa se llama tanto, ¿ya? Y la glosa es similar. Incluir siempre su nombre, el año y el mail de contacto. Punto importante: ¿qué pasa si yo estoy desarrollando un software y todavía no termino? O voy a lanzar la versión 0.5, por ejemplo, todavía no siquiera llego a la 1. Pongo el año en el cual comencé el desarrollo y el año actual si es que no lo termino. ¿Ya? ¿Quién mantiene los derechos? La ciudad. Y siempre licenciado
y se debe incluir una copia de la licencia de software o un enlace de su descarga. La verdad es que siempre es mejor agregar una copia del archivo original. Ayúdanos a entender el tema. ¿Cómo ayudar? Haciéndose miembro de la Visual Foundation, haciéndose socio de la Fundación Genome Chile. Los centros educacionales pueden dejar de entrenar, ¿ya?, a su alumno en software privativo más todavía. Los desarrolladores pueden ayudar desarrollando software y las empresas ayudando a soportarlos. Difunden solo software libre y ayúdanos a descubrir la importancia de la libertad en el software. Comparte software libre con otras personas, crea comunidades de software libre y no de Linux. ¿Existen otras formas? Hay que preguntar. Pueden preguntar a los chicos de CDCL o a nosotros. ¿Qué se necesita para ser activista del software libre? Tener clara la película, lo primero. Luego puede ser cualquier persona, periodista, abogado, informático, programador, dueño de casa, etc. Deben tener ganas de estudiar y estar dispuestos a donar parte de tu tiempo y siempre aprender. Y por sobre todo, hablar y entender lo que es tu libro. Cada vez que ustedes dicen software libre en vez de código abierto, nos ayudan a nosotros. Recuerden siempre esta diferencia. Una puerta abierta no es siempre de libre acceso, pero una de libre acceso siempre va a estar abierta. Eso es obvio.